Apoyar no significa justamente decir que es todo hermoso, que es todo ideal. Porque el palo y San siguen siendo factores incidentes y muchas veces fundamentales en cuanto a los triunfos que consigue San Martín. No es una vergüenza, es más de lo mismo, pero es peor, se superan para mal, es burdo, habla tan pero tan mal de un club. Y la verdad que con eso no se ganan partidos. Y 4 de 7, ganó 4 y empató 3 de visitante San Martín, números muy buenos, yo diría implacables para esta categoría hasta aquí, 15 sobre 21 sacó San Martín de visitante, fíjese que estamos hablando del 70% de los puntos, es un montón, San Martín logró el 70% de los puntos de visitante hasta aquí, número difícil de sostener, pero hasta aquí son muy buenos, ya el 50% de los puntos de visitante es un gran número, ¿sí? Sacar la mitad de los puntos de visitante ya es muy importante, siempre y cuando te fortalezcas de local, y aquí vamos a plantear uno de los contrastes que presenta este equipo, que para mí no son casualidad, que para mí podrían ser causales, más allá de que para Marto sean circunstanciales estos números. No tenemos la verdad absoluta, no somos determinantes. Puede ser que estemos equivocados nosotros, es probable que estemos equivocados nosotros. Marto es el que sabe, y no lo digo irónicamente. Creo en Martos, confío en Martos en cuanto a su capacidad, lo dijimos siempre. También nos podemos equivocar, y ojalá no nos equivoquemos. Eso no significa, y no me voy a cansar de aclararlo tampoco, que tenemos que estar 100% de acuerdo en todo con Marto y que no haya cuestiones para observar, para corregir, para mejorar, para disentir humildemente dentro de nuestros escasos conocimientos, como meros y humildes periodistas partidarios que hacemos esto hace 21 años. Nosotros no somos deportivo nadie, somos hinchas de San Martín. Entonces, que confiemos, que creamos en este proyecto, en este cuerpo técnico, el proyecto en cuanto al técnico, digo, ¿no? Porque lo otro deja mucho que desear, por lo menos es lo que se viene reflejando en los hechos de estos últimos años, en cuanto a los dirigentes, ¿sí? Pero bueno, creer en este cuerpo técnico no significa que vamos a estar absolutamente en todo de acuerdo o que no vamos a analizar aquello que nos preocupa o al menos lo que debería ocupar a futuro, siempre pensando en el futuro, más allá de todo lo bueno que también hay para remarcar. Apoyar no significa justamente decir que es todo hermoso, que es todo ideal, como también decimos, plantear nuestras humildes diferencias, discrepancias o lo que nos llama la atención, lo que en definitiva forma parte de un análisis periodístico, lo que en definitiva forma parte de lo que es hablar de fútbol y exigir a un club como San Martín con el nivel de rigurosidad que hay que analizar periodísticamente un club como San Martín, que está obligado a ascender. Bueno, en ese contexto, como siempre lo planteamos, yo por lo menos creo en este cuerpo técnico, lo hice desde un principio, pero como siempre lo hice a lo largo de todos estos años, no me caso con nadie. Y apoyar significa marcar lo bueno y marcar lo que por lo menos a uno no le parece tan bueno, no le gusta o las cuestiones pendientes, ¿no? Creo que apoyar es decir todo, por lo menos todo lo que uno cree, y ser honesto es también eso. Apoyar justamente para mí es decir todo. Apoyar es creer, es confiar, pero justamente están los peros, valga la redundancia. Los peros no son pecados, los peros no son, cuestionamientos que tienen que ver con dejar de apoyar o con no apoyar. Apoyar no es convertirse en profiláctico, no es forrear a nadie, no es ocultar lo que uno piensa, lo que uno considera, siempre argumentando, lo cual no quiere decir que uno tampoco pueda equivocarse. Creo en Martos, pero, confiamos en Martos, pero, respaldamos a este técnico, pero, los números lo avalan, pero, y los pero tienen que ver, para quien les habla, con el futuro. Uno no analiza solamente presente. Está bien analizar el presente, por supuesto, si es la actualidad, es parte del análisis, pero es muy fácil hacer periodismo de presente y solamente de presente y pasado. Uno no tiene la bola de cristal, uno no es apocalíptico, cuántas veces lo dije, pero para mí parte del análisis periodístico de un periodismo comprometido con representar en este caso de la mejor manera posible los intereses, los verdaderos intereses de San Martín, es también siempre con visión de futuro. Y el futuro de San Martín, guste a quien le guste, que la cuenten como quieran, pero el futuro de San Martín tiene que ver con si asciende o no. El futuro de San Martín es eso, ascender u otro fracaso. En pos de eso que para mí es una verdad irrefutable, que es una afirmación contundente, que es nos deben un ascenso y no hay otro objetivo posible que no sea el ascenso. Más allá de todo, por encima de todo, siendo o no que San Martín tenga las herramientas adecuadas o suficientes en cuanto a lo futbolístico y demás para ascender. Por supuesto que el panorama es complejo,
pero sea como sea, hay un solo objetivo, hoy por lo menos, en cuanto a lo inmediato, y es lo que se viene negando, entre comillas, lo que no sucedió o lo que no quisieron que suceda, o para algunos será lo que no pudieron por inoperantes, por ineptos, y para algunos pocos otros será que la pelota no quiso entrar o que San Martín está mufado. Que cada uno la cuente como quiera y lo argumente de la manera que crea, pero en definitiva, sea como sea, el futuro de San Martín depende de eso, de si San Martín asciende o no. El futuro futbolístico y también en lo institucional en cuanto al despegue que necesita justamente este club, que no puede estar, que no puede llegar, y cuando lo logró no pudo sostenerse. Bueno, ahora no puede volver, no puede llegar a un campeonato de 30 equipos. En función a eso efectuamos nuestros análisis. En función a esta realidad, de esta manera contextualizamos nuestros análisis. Después de estas aclaraciones que no son nuevas, que son bastante reiterativas, pero ya dije, lamentablemente las circunstancias nos obligan a ser reiterativos, redundantes, repetitivos, pongan los sinónimos que quieran en San Martín. Es lo que nos obliga la actualidad. Y pensando en ese futuro es que efectuamos nuestros análisis. Bueno, decíamos, para empezar con números, con la verdad objetiva, que San Martín hasta aquí ha sido implacable de visitante. Ha obtenido el 70% de los puntos, 15 sobre 21, 4 victorias, 3 empates. Números que contrastan en cuanto a la localía, cuenta pendiente para San Martín en general, donde obtuvo 9 sobre 15 puntos en juego, jugó más de visitante que de local, hasta aquí eso está claro, 2 victorias y 3 empates. Yo sé que los números a veces suelen ser aburridos, pero es parte fundamental y, reitero, objetiva de análisis periodístico, ¿no? Entonces, de local el porcentaje es 60% de los puntos. Y hasta aquí es flojo. No es horrible, pero no es nada bueno para un club obligado a ascender ese porcentaje. Claramente San Martín sacó un porcentaje más alto en cantidad de puntos de visitante que de local. 70% de visitante, 60% local. Lo ideal que sería, o lo más lógico, más allá de que las lógicas en el fútbol no se dan siempre. Para mí sí existe la lógica en el fútbol, solo que no se da, no ocurre siempre. Por eso también muchas veces es tan apasionante, tan impredecible este deporte. Por eso Dante Panzeri lo definió genialmente como la dinámica de lo impensado. Pero bueno, cuando sucede la lógica, esto indica, y sobre todo en este tipo de categoría, y en general en las estadísticas del fútbol mundial, que un equipo logra, en general, repito, más allá de casos particulares, más puntos en condición de local que de visitante. Y en ese tipo de categoría estás obligado a fortalecerte como local. O sea, para mí no es un tema menor y no es para buscar el pelo en el huevo. No es cualquier cosa. ¿Qué estamos diciendo? Y que si San Martín, perdón, si San Martín hubiese conseguido algún punto más de local, hoy estaría puntero solo. Más allá de que a Martos no le preocupe tanto eso, siendo que en algún momento planteó que es un tema que va a recobrar mayor importancia en las últimas 10 fechas, que lo importante por ahora está prendido ahí arriba. Bueno, yo soy de los que piensan que no, que siempre es importante estar puntero para poder jugar otra final y esta vez ganarla, si pueden y quieren ganarla. Yo creo que siempre es más saludable, más propicio, más acorde con la realidad de un equipo que debe ascender, poder estar puntero, poder sostenerse en la punta y no correr de atrás. Bueno, es lo que San Martín medianamente ha logrado hasta aquí, sin poder despegarse. Tampoco pretendemos que le saque 5 puntos al segundo en 12 fechas, no. Pero no ha podido aprovechar un par de oportunidades para quedar puntero solo. Que por supuesto que si está puntero durante 30 fechas y después aflojar el final, bueno, es otra pechada. Es como perder la final, estamos en la misma. Pero para mí siempre va a tener más posibilidades de jugar la final, de ser primero, si logras ser un equipo regular y sostenerte, obviamente, la mayor cantidad de fechas posible en la punta. Y si te acostumbras a ser puntero, no hay recetas absolutas e inequívocas. Como decimos siempre, es difícil que aquí escuchen algo nuevo, no, ya hemos dicho todo. Podemos innovar algún concepto, podemos matizar, encontrar alguna nueva definición, o si algo cambia, que es lo que pocas veces sucede en San Martín. De todas maneras, en definitiva, más allá de no haber recetas únicas para lograr el éxito, siempre vas a estar más cerca del ascenso, siempre, cuando puedas sostenerte en la punta, cuando no corras de atrás por lo menos, y siempre que juegues la final. Después, si podés y querés ganarla, si no la pechás, bueno, sencillamente, básicamente y fundamentalmente, porque si jugás la final tenés 2 chances de ascenso y estás a un partido de ascender, o en este caso a 2, porque en el papel higiénico de Chiqui volvieron a modificar, la final se va a jugar ida y vuelta. Bueno, como sea, digo, como sea. También podés ascender saliendo octavo, metiéndote por la ventana y ganar el reducido. Mucho más complicado, mucho más complicado. Son excepcionales los casos, pero los hay. ¿Qué sé yo? Los 80 puntos, más, no sé cuánto fueron, 80 puntos, la poronga del año pasado, la mentira del payaso mentirita, bueno, tampoco te garantizan el éxito. Y en función a eso analizamos también, ¿no? Sería bueno analizar, sin caer en la comparación total, pero digo, en algún punto, creo que hay algunas diferencias que justo marcarlas con el año pasado, por lo menos para generar alguna expectativa. Yo creo que la mayor diferencia radica en que ahora tenemos un técnico serio. Eso no significa que
tenemos que coincidir en todo con Marto, para nada. Hay muchas cosas que no coincidimos o que no entendemos. Será porque nosotros no sabemos nada de fútbol. Pero no me voy a cansar de creer, y si algún día dejo de hacerlo, también lo diré, por supuesto. Pero hasta aquí, como lo planteé desde un principio, creo y confío en este técnico, aún con mis diferencias que a veces son importantes en alguna cuestión, en algún punto en particular. Pero esa para mí es justo marcarla. Yo creo que es una gran diferencia que hoy San Martín tiene un técnico serio, que conoce el club, que sabe de fútbol, por supuesto. No sé si es un grandísimo técnico. Lo que estoy convencido es que a la par del payaso mentirita es Mourinho, que a ustedes más les guste, el técnico que más les guste, el Cholo Simeone dirán algunos, ¿no? Cualquier buen técnico es Martos, no solo por convicción, sino comparado con el sinvergüenza que tuvimos el año pasado y cuántos técnicos de Morondanga que han pasado por San Martín. Entonces es justo marcar esa diferencia. Después en lo futbolístico entiendo que el equipo tiene una solidez defensiva que se sostiene en bastante regularidad, que el año pasado no fue tal, que en algún momento sí apareció como parte de una racha, que es cierto que ahora esa solidez defensiva en general, más allá de algunas cuestiones específicas y de determinados partidos, determinados momentos, esa solidez defensiva se construyó desde un principio. Es cierto también que el equipo sostiene un invicto importante hasta aquí, más allá que el año pasado hubo algo similar, pero no desde el arranque del campeonato, o sea, no tienen en cuenta este invicto desde el comienzo del campeonato. Creo que otra diferencia, y ojalá no me equivoque respecto al año pasado, es que habría en este plantel, que es una fusión de algunos jugadores que formaron parte del fracaso del año pasado y algunos pibes del club que se sostuvieron, más incorporaciones, bueno, este mix de plantel, de nuevo plantel, entre comillas, porque no deja de ser nuevo, digo, en cuanto a los refuerzos o incorporaciones que llegaron, más algunos pibes también que se han promovido o que incluso tienen más continuidad ahora que el año pasado, ¿no? Llámese Guillermo Rodríguez, Alan Cisnero en algún que otro momento, bueno, el chico Paz que a mí no me convenció, pero que entró el otro día, qué sé yo digo. Verón que ha vuelto a jugar, algunos dirán más por necesidad que por convicción, pero ha vuelto a jugar al fin y ha demostrado que por lo menos puede estar a la altura, que le faltará continuidad y regularidad, pero que ha hecho un gol en 2 partidos y para mí ha tenido un interesante primer tiempo el otro día en Sarandí, mostrando mucha movilidad, mucha participación en el juego, muy comprometido y muy cerca del gol también, en una ocasión en particular. Bueno, como para marcar algunas diferencias, digo, creo, no soy determinante, ojalá no me equivoque, Cirujas, ojalá, miren qué positivo que estoy, creo, quizás, al menos lo voy a plantear así, quizás a esta altura este plantel muestra mayor humildad, mayor compromiso, por lo menos en lo actitudinal, que no habría tantos caciques, que habría más indios, en el buen sentido de la palabra, digo como un ejemplo, ¿sí? No lo tomen literal, a los boludos siempre le digo, es metafórico, todavía hay que aclarar esas cosas, ¿no? Bueno, creo que esas son diferencias que ojalá no me equivoque, son justas de marcar, pero también hay similitudes. Por ahí me puedo estar olvidando de alguna diferencia, ¿sí? Si la encuentro, lo voy a seguir marcando con total honestidad, con lo que uno cree, con lo que uno piensa. No sé si alcanza con esto. Es más, para nada estoy convencido de que alcance con esto. Sí, ya vamos a decir otras virtudes y vamos a poner en la balanza como siempre lo bueno, el saldo positivo, o sea, el haber, lo que hay, y vamos a poner el otro lado de la balanza, el saldo negativo, o sea, lo que está en el debe, ¿no? En el balance sería, ¿no? Como en un balance contable, el debe y el haber. Bueno, hay similitudes que ojalá yo también me equivoque respecto al año pasado que a mí me preocupan. El año pasado, más allá que el equipo fue bastante irregular en la primera parte, en algún momento también mostró un marcado contraste entre defensa y ataque. El año pasado es cierto que fueron muy pocos los partidos que San Martín jugó bien, entendiendo por jugar bien básicamente ser un equipo claro, contundente en ataque, tener alternativas, variantes en cuanto a recursos ofensivos, ser un equipo dinámico, de transiciones rápidas, con transiciones rápidas, digo, entre defensa y ataque, con circulación fluida de balón, con cierta movilidad y conexión entre volantes y delanteros también, ser un equipo profundo, contundente, ambicioso, agresivo por las bandas, etcétera, etcétera. Todas aquellas características que forman parte de lo bueno, de lo saludable de este deporte, de este juego, y que se pueden conceptualizar con tan lindas palabras, ¿no? Bueno, en definitiva, poco de eso se vio el año pasado. Siempre te corren por el lado de que esta categoría se juega muy mal, que no es fácil. Yo digo que son medias verdades esas. Cuando hablo de medias verdades digo que en parte es cierto que no es fácil jugar, pero cuando te lo propones, nadie dice que sea fácil, pero lo podés lograr. Y cuanto mayor sustentabilidad futbolística tengas, más allá de no ser recetas absolutas, más cerca vas a estar del éxito. Entonces, yo creo que una similitud es esa, que hay un contraste marcado entre defensa y ataque, que al equipo le cuesta generar cantidad y calidad de situaciones de gol. Cuando genera situaciones de goles claras, que las genera, son muy pocas por partido, y que el equipo tiene un promedio de buen juego, de argumentos futbolísticos en cuanto a la faceta ofensiva del juego, cuanto menos aceptables, discretos, y entre buenos y muy buenos, muy pocos momentos por partido, que San Martín es un equipo de momentos, y también lo era el año pasado, marcando diferencias y similitudes.
en esta especie de comparación que estamos haciendo. Las diferencias son claras y también entiendo que son saludables. Las similitudes a mí me preocupan por lo menos, o me hacen algún ruido. Siempre pensando en el futuro y también en el pasado, o sea, en lo que ya pasó, más allá de si quisieron ascender o no. Cuanto menos para hablar de fútbol, lo que ya pasó es que en una final, más allá de haberla jugado parado, la pelota que pegó en el palo entró y que en partidos anteriores no venía a entrar. Y esa es otra similitud. San Martín liga mucho este año, hasta aquí por lo menos, no sé si mucho, pero liga. Lo de mucho lo podemos discutir. Yo diría que bastante, o un poco más que poco, valga el juego de palabras. Porque es recurrente la una o dos y hasta tres pelotas en los palos en muchos partidos, no digo en todos, porque el palo y San siguen siendo factores incidentes y muchas veces fundamentales en cuanto a los triunfos que consigue San Martín. Tiene que ver con el mérito de un gran arquero, del cual dependes excesivamente y que es humano y que es casi perfecto, que es un fuera de serie, pero que no siempre te va a poder salvar. Te salvará el 90%, 95% de las veces, casi el 100%, pero no el 100%. Y los palos, que tienen que ver con con el factor fortuna, con esa dosis de fortuna, con ese componente azaroso del juego, también tenés que ligar. El tema es cuando ligás en demasía o cuando también dependés de eso, como así también de la ineficacia de los rivales, la mediocridad del rival. Los palos con Alvarado, que fueron 3, los palos con Patronato, con Deportivo Madryn, si no me equivoco, alguno también, no recuerdo si fue palo, travesaño, yo lo llamo de la misma manera, es lo mismo para mí, palo, travesaño, qué sé yo. En definitiva, en este caso para mí lo mismo. Pongo todo en la misma lista, quiero decir. Estaba recordando los partidos que ganó San Martín de visitante, también con Maipú fue un penal, ¿no? Maipú y Patronato también penales atajados, que lamentablemente es otra similitud, o sea, es parte de lo que estamos marcando en cuanto a lo que es el arquero, penales atajados, que muchos me pueden decir con razón, bueno, para eso también está el arquero, tú tienes un buen arquero. Sí, el tema es si siempre te va a poder atajar los penales San. Cuando hablo de siempre, hablo fundamentalmente pensando en los partidos importantes, en etapas de definición y ni hablar en una final, como sucedió el año pasado. Todas las que pegaron el palo, el año pasado entró. En la final entró, más allá de la libertad que lo dejaron, que estaban todos parados. Bueno, digo, si solamente vamos a hablar de fútbol, en lo futbolístico por lo menos el palo no te salvó en esa final. El otro día también hubo un palo, pero fue por lo bruto, que fue, gracias a Dios, de Ciro Ríos. Gracias a Dios que juega Ciro Ríos en Arsenal y por algo Arsenal está último también. Sin quitar mérito, sin desmerecer, porque no puedes subestimar a nadie, porque todos los partidos hay que ganarlos en la cancha, digo. No lo podés ganar con antecedentes previos. Entonces, el gol que erra Ciro Ríos es imposible. Les juro que si me dan una pelota con cascabel lo hago yo. Y bueno, esas también son similitudes con respecto al año pasado. Hay dos caras de un mismo equipo, son pocos los minutos, los momentos buenos de un partido para San Martín, que hasta aquí, remarco hasta aquí, le han alcanzado para estar prendido arriba. Entonces, a las diferencias con respecto al año pasado, fundamentalmente arrancando por el técnico, que no es menor, que ahora tenemos un técnico, más allá de lo que coincidimos y en lo que no, el respeto y la valoración profesional a Martos, que yo particularmente no la tenía con el payaso Mentirita, y eso es que no lo conozco a Marto y por ahí a veces me hacen ruido alguna respuesta o por ahí puede no gustar la forma por ahí no de contestar, sino de ser por ahí muy serio, a veces, como el otro día, y lo rescato y lo recalco, una chica, creo que debe ser una periodista en serio, se dan cuenta que no tiene que ver con una condición de género, ¿no? Tiene que ver con atributos genitales, pueden ser no solo huevos, también pueden ser ovarios, y últimamente todo me lleva a pensar que la mujer tiene muchas veces más ovario que huevo los hombres, le digo, en estos tiempos, y no me disfrazo de feminista ni quiero quedar bien con la mujer, no, para mí me parece absurdo el machismo, el feminismo, todo eso pedorrada, no pasa por ahí, pasa por ser justo y valorar a las personas, y me parece que cuando la mujer se lo propone es muchas veces valiente que el hombre, digo, en estos tiempos, y en el periodismo, más allá que hay de todo y para todos los gustos, y va más allá de la condición de género, cuando una mujer hace bien su laburo, no sé quién es la chica, pero le preguntó a Marto, fue la única, esto que algunos naturalizan, otros hacen los boludos y miran para el costado, no le dan importancia, no lo toman como cuestiones de fondo, porque para mí no son cuestiones de forma, también hacen en definitiva a las cuestiones graves, aquellos hechos lamentables en San Martín, y forman parte de todo un mismo combo. Para mí son cuestiones de fondo, reitero, no de forma. Y que tiene que ver con esto que hablamos la semana pasada y que lo planteamos en la transmisión. Che, miren que ya ni la lista de convocados nos sirve. ¿Para qué vamos a renegar si cuando la lista de convocados la suben un día antes o mucho menos de un día antes, la suben 12 horas antes o 16 horas antes del partido, resulta que tampoco podemos creer en la lista de convocados? Porque en la lista de convocados del último partido no aparecían ni Pino ni García y García estuvo como titular y Pino estuvo en el banco. Y sabíamos que habían viajado y lo habíamos dicho nosotros en Pasión por el Santo de muy buena fuente. El partido anterior, Pino figuraba en la lista de convocados y a menos de 24 horas del partido, y el otro día trascendió que estaba desgarrado, qué sé yo, y no estuvo ni siquiera en el banco. O sea que ya ni la lista de convocados es confiable en San Martín. Entonces esta chica le preguntó por la confusión, por lo que se había generado, que no estaban ni Pino ni García en la lista, bueno, que si Marto estaba al tanto, que a qué se debía, y Marto le dijo, no sé de qué me estás hablando. Me parece una respuesta tan tosca como soberbia, porque Marto no puede hacerse el desentendido de esas cuestiones, porque Marto es el técnico de San Martín, no puede obviar lo que pasa. Entonces,
yo puedo confiar y creer en Marto, pero yo le voy a decir a Marto, con el mismo respeto que le tengo cuando me decepciona o me genera sentimientos encontrados, como en este caso, no me boludee, Marto, no boludee, no se haga el pícaro. Usted tiene que saber. Entonces, así como valoramos su condición profesional, su seriedad, su laburo, estas son las cosas que a mí por lo menos me hacen ruido en cuanto al futuro. No se contagie de la mediocridad que subyace lamentablemente en el submundo marginal San Martín. Ese síndrome de mediocridad agudo que afecta a todo o a casi todo. No sea parte de eso, Marto. Nosotros con todas nuestras humildes diferencias, discrepancias, disidencias, llámele como quiera, nosotros que no sabemos nada de fútbol, seguimos creyendo en usted, en su seriedad, en su trabajo. Esas son las respuestas que le dan razón a aquellos que me dicen, che, mirá que Marto es soberbio. O estaría contagiándose de la soberbia, que es parte de la mediocridad, de los mediocres, de los don nadie, de los insignificantes e incipientes que tanto daño le hacen a San Martín, de los marginales en cuanto a su forma de ser, de actuar, de obrar, que lo hacen muy chiquito al club. Y hay un montón para que se pongan el saco, directa o indirectamente, de la primera línea, segunda, tercera línea y todos los actores, directos o indirectos. Entonces, ese tipo de respuesta de un técnico no está bueno. A lo sumo, yo no me chupo el dedo, me hago el boludo. Tengo cara, soy boludo, pero no tanto. A veces también me hago el boludo. Marto podía haber sido más correcto, más inteligente en su respuesta y podía haber dicho, bueno, por ahí hay un error de comunicación, lo vamos a tratar de resolver, lo vamos a solucionar. No estaba al tanto de esa lista que se publicó, no sé. O podía haber dicho, bueno, son cambios de último momento, qué sé yo. Había formas de responder, creo, más, voy a decirlo y me hago cargo, no solo más inteligente, más honestas también. Porque yo, que siempre recalqué la honestidad de Marto, estas cuestiones me parece que contradicen con dicha afirmación. Y no voy a ser determinante y no me voy a terminar de decepcionar con Marto por esto, para nada, pero sí me hace ruido y puede ser, o no, y ojalá no, un problema futuro en cuanto a la credibilidad del técnico. Hay que dejar de joder con la mediocridad extrema, hay que dejar de joder con la precariedad en San Martín, hay que dejar de ser tan burdo, hay que dejar de ocultar, de engañar, de distorsionar, de desinformar, de ¿qué? Despistar, ¿qué poronga es? Entonces esa chica que hizo una pregunta que hay que tener dos dedos de frente para hacerla, forma parte de lo básico del periodismo, lo elemental. Pero ¿cómo no va a preguntar a alguien, ¿qué pasó con la lista? No es solo una falta de respeto al periodismo, es al hincha, a San Martín, es a todo, digo. Para eso que no publiquen ninguna lista, si ya igual la publican cuando quieren, listo, que la publiquen una hora antes del partido la lista, que hagan lo que quieran. Pero hay una nueva, ya no solo publican la lista cuando se les antoja, tarde, sino que ahora omiten jugadores, sacan y ponen jugadores de la lista oficial, que publican con respecto a la que publican una hora antes del partido. Es una vergüenza, es más de lo mismo, pero es peor, se superan para mal, es burdo, habla tan pero tan mal de un club. Y la verdad que con eso no se ganan partido. Y la verdad que especular hasta una hora antes de un partido si un jugador llega o no me parece inadmisible, me parece infantil. Excepcionalmente hasta un día antes, hasta 12 horas antes de un partido, si querés ponele, podés especular con si un jugador llega o no. Pero una hora antes del partido va a estar probando si llega un jugador o no. Es cierto, y ahí también se refleja una contradicción entre Martos y San. Cuando Martos dice lo pusimos a San porque estaba bien, si no, no lo poníamos, y San dice, bueno, sí, estoy mejor, pero cuando el periodista le insiste, le pregunta, San le termina diciendo, sí, estoy con una molestia. Y no dudo por los atributos genitales que tiene San. Gracias a Dios el otro día no se notó, espero que este muchacho no se resienta, no lo condicione a futuro, pero San se la está bancando. No sé con qué grado de dolor, no sé, no soy quien para determinar eso, pero que San no está al 100%, estoy completamente seguro. No se notó, porque es tan buen arquero, porque tiene así un huevo San, y por eso no se notó. Porque es bueno como profesional y es bueno en cuanto a sus atributos genitales, a su personalidad, al compromiso que tiene con esta camiseta, profesional y humanamente, que para mí van de la mano, pero está bueno hacer la separación, o en este caso, definirlo de ambas maneras, de ambas formas. Es un profesional con todas las letras, por eso está a la altura de esta camiseta. Y es uno de los pocos que está realmente a la altura de esta camiseta. Contágiense un poquito de San, milaneseros, pelagatos. Ese es el camino, ese es el camino. El camino del trabajo, del compromiso, de la verdad, de la claridad, de lo normal, de lo que corresponde. No se aparte del camino, Marto. No es una respuesta saludable hacerse el boludo. Yo hablo de Mauro Guglielmi. Yo lo respeto demasiado, Marto, hasta aquí, pero no voy a dejar de decir las cosas que me molestan, que me hacen ruido o que de alguna manera me decepcionan en cuanto a lo que yo sigo pensando de usted. Pero lo que no me gusta lo voy a decir siempre. No le debo nada a nadie y estoy condicionado por nadie. Aún cuando tengo convicciones. Tengo convicciones, no soy necio, no soy boludo, o no tanto por lo menos. Entonces, no nos tome de boludo. Yo humildemente le aconsejaría que replantee estas cuestiones, Marto, y mucho más esta respuesta, porque encima que lo hacen, responde de esta manera. No sé de qué me estás hablando. Es lo único que le contestó a la chica, de manera seca, pedante, y no es el Martos por el que uno apuesta o en el que uno confía. Hecha esta salvedad o esta aclaración, o poniendo este paréntesis, entre comillas, siempre pensando en el futuro, como una advertencia de lo que no está bueno, San Martín, hasta aquí, remarcamos hasta aquí, volviendo a lo futbolístico, al análisis en cuanto al juego, al presente y al futuro de San Martín, le ha alcanzado para estar arriba. ¿Con qué poco más? Y qué importante sería ese poco más, entre comillas, a San Martín le alcanzaría para ser un equipo más sólido aún y mejor encaminado aún. Sigo pensando que San Martín está bien encaminado en cuanto a los números, en cuanto a los resultados, en cuanto a la solidez defensiva, en cuanto a cierto poder de efectividad, a veces más, a veces menos, pero en general lo tiene, para un equipo que
genera poco aún en promedio en cuanto a cantidad y calidad de situaciones de gol y en cuanto a calidad y cantidad de minutos buenos por partido promedio. Hay virtudes, hay diferencias, pero también similitudes con el año pasado. Lo bueno y lo no tan bueno. San Martín estaría bien encaminado, pero los peros tienen que ver con la campaña de visitante, que para mí sí hay que mejorar y no es circunstancial. Mejorarla también para aprovechar los números de visitantes, periodistas. La media, sí, pero qué importante que dentro de esta media puedas aprovechar y valorar aún más la gran campaña de visitantes, fortaleciéndote aún más de local. Por supuesto que si esto cambia, será circunstancial, es una obviedad, pero mientras no cambie, no es circunstancial. Si para el técnico es circunstancial porque está convencido que va a cambiar, lo ideal es que haya un equilibrio y que pueda sostener una campaña entre buena y muy buena de visitante y pueda fortalecerte de local. Porque si San Martín hubiera ganado uno de los 3 partidos que empató de local, que dicho sea de paso, digo, empató con Güemes, empató con Olboy y empató con Deportivo Madryn, entre equipos que están en el fondo como Güemes, peleando la parte baja y los otros 2 mitad de tabla, hasta aquí por lo menos, uno de esos 3 partidos de local que San Martín hubiera ganado estaría puntero solo hoy. Lo ideal o lo realmente bueno de local sería tener números como los de visitante, 70-75% de los puntos de local, y que los puntos, la campaña de visitante pueda oscilar entre un 50 y un 60% de visitantes, sería bárbaro. De cualquier manera, dicho esto, los números siguen siendo medianamente buenos, o buenos por lo menos para estar ahí arriba. Hay números que son muy buenos, y tienen que ver con la solidez defensiva en general de este equipo, más allá de las similitudes respecto al año pasado en cuanto a la dosis de fortuna, los palos, y los momentos por ahí donde el equipo le cuesta acomodarse, y los momentos donde el equipo encuentra una ventaja y se defiende muchas veces en demasía sin la pelota y renuncia al juego y se mete demasiado atrás, como sigue sucediendo, como sucedió todo el segundo tiempo con Arsenal, más allá de que Arsenal no le llegó nunca producto de su mediocridad y de que también es cierto que San Martín estuvo bien parado defensivamente. Entonces sigue marcado estos contrastes, ¿no? Por un lado, orden, solidez defensiva en general, cierto poder de efectividad también en general, y los buenos momentos que son escasos para mí siguen siendo un promedio de 20 minutos por partido. San Martín le alcanzó para ganarle a Arsenal con 20 minutos, entre los 25 y los 45, entre los 30 y los 45, como entre 15 y 20 minutos, digamos 20 si queremos para no ser tan exigente. Pueden haber sido 20, la verdad no tengo el dato preciso, pero supongamos que fueron 20. Prácticamente a partir de los 20 minutos del partido se empieza a acomodar San Martín y a los 25 más o menos empieza a ejercer una superioridad con respecto al Arsenal. Fíjense ustedes, generó 3/4 porque hay un offside de García, una jugada que le anulan a García. La podemos contar más allá de que es offside. San Martín genera 4 situaciones de gol clara en esos 20 minutos. La única que había tenido hasta allí había sido la de Verón en el arranque del partido. Con 20 minutos de buen juego, de juego elaborado, que sí lo puede lograr este equipo cuando se lo propone. El tema es cuánto, cuándo y de qué manera se lo propone. Fíjense la jugada del gol. Una jugada bastante elaborada, con la conducción de Achen, con una buena asistencia de García, que fue lo único, pero no fue menor lo que hizo en el partido. Me estoy replanteando el 4 que pusimos a García, pero bueno, fue eso, nada más, no digo. Fue discutible si fue entre 4 o 5 puntos, pero... Y con el gol de Esquivel, que después cerra 2 increíble. Si no, Esquivel hubiera sido para 7, 8 puntos. Erra 2 increíble. Si hubiera asistido a Verón en esa jugada, estuviéramos hablando por ahí de otra cosa. Hasta el gol San Martín fue efectivo. Después del gol no termina siendo efectivo en el primer tiempo porque erra 2 goles increíbles. Bueno, más la de Verón en el arranque del partido, que no sé si fue tan clara, pero sí lo suficientemente como para contarla como una situación manifiesta de gol. Bueno, San Martín genera en el primer tiempo entre 4 y 5. 4 por lo menos si no contamos la de García, que termina siendo offside, pero cuanto menos genera 4 claras en el primer tiempo. En el segundo tiempo no genera una, no patea al arco. Y esas 2 caras de un mismo equipo sigue presente. La mayoría de las veces son buenos primer tiempo y malos segundos tiempos. También hubo otros partidos en los que fue al revés, digo. Fueron malos primer tiempo y buenos segundos tiempos. Y otros partidos en los que poco y nada, ¿no? Más nada que poco. Bueno, lo poco es 20 minutos. Y con eso poco, 20 minutos buenos de promedio en general, salvo el partido con Maipú, que fueron 45 minutos buenos, pero siempre marcando casi siempre 2 caras de un mismo equipo dentro de un mismo partido, y un equipo que le cuesta ser regular, por eso es que no ganó más de 2 partidos consecutivos, más allá de que nadie, no creo que Quilmes ganó 3 partidos consecutivos, el único en esta zona, pero volvió a perder ahora por suerte, o sea, nadie es regular. Bueno, ¿con qué poco lo podría hacer San Martín? ¿Con qué poco más? Porque no estamos quitando mérito a lo bueno conseguido y obtenido por Marto, no solo en cuanto a números, en cuanto a resultados, en general, sino en cuanto al juego. Hay aspectos positivos y no hemos cansado de remarcarlo. En el balance hay bastante en el haber, no lo suficiente como para un equipo que debe ascender, creo yo. Entonces, ¿alcanza hasta aquí para qué? Para pelear, no para ascender. Nadie puede determinar con qué te alcanza para ascender. Por supuesto, nadie tiene la varita mágica, la bola de cristal. Pero sí que con qué te estaría alcanzando al menos para estar más cerca. No sé si soy claro, por ahí no. No siempre logro serlo, digo, no es fácil entender y explicar San Martín y un campeonato tan complicado como este y más después de lo que pasó el año pasado en cuanto a factores
no solo externos, sino también internos, que van a quedar siempre dudas de lo que para muchos no son dudas, son certezas. Pero bueno, en definitiva, lo que digo es, le está alcanzando a San Martín por ahora para pelear la zona. Yo sigo pensando, y ojalá me equivoque, como siempre digo, que con lo que logró hasta aquí el equipo, más allá de los números, le está alcanzando para estar ahí, prendido. Yo creo que si no hay algunas ciertas cuestiones, aspectos que se corrijan, digo que si no se corrigen a futuro, si no se mejora, si no se evoluciona, Matos, te sigo hablando de un equipo en evolución. Yo en algún punto veo un equipo que sostiene algunas virtudes, pero que no puede mejorar, crecer en cuanto a regularidad en lo que tiene que ver con el juego, con la falta de gol. Hay equipos que están a mitad de tabla, tienen más gol que San Martín. Sí, bueno, están a mitad de tabla, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque hay una gran virtud, grandísima virtud de este equipo, por eso estamos marcando un contraste permanente en el balance que estamos haciendo, que este equipo le ha marcado 3 goles en 12 partidos, /13, contando el partido de Copa Argentina, como siempre decimos, con Colón como partido oficial. Es fabuloso eso. Y esa es la explicación. También pasó el año pasado. A San Martín, más allá del comienzo irregular, después le terminaron convirtiendo en general pocos goles. Pero ya hay muestras, no es 100% así, no siempre es así, pero son muestras que cuando te cuesta tanto convertir, que cuando te cuesta tanto ser regular en el juego, cuando no evolucionas en eso y dependes mucho de momentos, de circunstancias, puede ser, no siempre lo es, pero probablemente, muy probablemente, y más ajustándonos a lo del año pasado, a lo que ya sucedió, puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Martos nos sigue diciendo que este equipo está para mucho más, que da para mucho más, y yo le creo. El tema es que eso, evidentemente, cuanto menos tarda en llegar, esté tardando en llegar. La pregunta es, ¿cuánto más? La pregunta que nos planteamos alguna vez. ¿Este equipo está más cerca del piso o del techo? Ojalá esté más cerca del piso. Mientras tanto, es un equipo que te gana un partido visitante, te gana otro, en el medio te empata uno local, después te empata otro, vuelve a ganar visitante, te vuelve a empatar local, qué sé yo. San Martín es un equipo que hasta aquí no nos ha dejado a gamba, pero no le pidas que ande a más de 50 kilómetros por hora. Por ahora, a 50 kilómetros por hora, le está alcanzando para pelear la carrera, una parte de la carrera. La otra es cuando te cruzas, si llegás a la final con el finalista de la otra zona, o al reducido, que es un campeonato aparte, cruzarte con la otra zona, que es la otra parte de la verdad. Porque aunque muchos digan, no conozco la otra zona va marcando que habría, y también lo planteo un potencial para no ser arrogante ni determinante, habría un mayor nivel de competitividad, mostrado por los equipos, por los tipos de partidos que se dan, por la cantidad de goles que tiene la mayoría del equipo en la otra zona, por la cantidad de equipos que están arriba y cómo los equipos que no son regulares se van quedando cada vez más atrás. Aquí, más allá de que San Martín y Atlanta han sacado una pequeña ventaja por primera vez, y también es un dato positivo, es una buena noticia, más allá de que falta un montón. Ya vamos a repasar la tabla, pero San Martín y Atlanta le han sacado más de un partido al tercero. Y eso sí es un buen dato, es un buen punto. Para que vean también lo mediocre y lo irregular que son los otros equipos hasta aquí, sin subestimar a nadie, parte de la realidad, una descripción de la realidad hasta aquí, en cuanto a números y también en el juego. Por eso es que a San Martín, para mí, por lo menos sin quitarle virtudes que las tiene, y las venimos marcando hasta el cansancio, pero con esas virtudes, pero también con defectos, con cuestiones importantes, digo yo, a corregir, hasta aquí, y vuelvo a remarcar por enésima vez el hasta aquí, a San Martín le alcanzó para estar arriba. En esta zona, por ahora, con un auto que anda a 50 kilómetros por hora, pero que no te deja gamba, te está alcanzando. La pregunta es si te va a alcanzar mañana. La pregunta es si te va a alcanzar en la parte final de la carrera, si te va a alcanzar a la hora de la verdad, en el circuito más importante, cuando te cruces con los otros fierros, los que vienen de la otra zona. O también si te va a alcanzar para llegar al final de esta primera carrera, si te va a alcanzar para llegar primero. Por ahora estás en la conversación. Yo entiendo humildemente, por los sobrados argumentos que vengo planteando, como lo hice también el año pasado, marcando radicalmente la diferencia en cuanto a técnico, y creo también en cuanto a, no sé si cuanto a nivel de competitividad de equipo, pero sí en cuanto a la parte humana, y ojalá no me equivoque, y que hay un plantel más homogéneo, ojalá sea así, no sé si alcanza con eso, creo que solo con eso no, pero que es importante. Fíjense cuántos pros y contras pusimos a la vez. Aquí mezclamos todo, estamos haciendo un balance donde aparece de todo, lo uno y lo otro. Lo importante es que ese balance esté lo más equilibrado posible, sin pretender un balance ideal, no existe, pero lo más cercano al equilibrio, entre lo bueno y lo que no es tan bueno, o lo que no es lo ideal, que haya cierta compensación, que en vez de 20 minutos buenos por partido podamos encontrar 30, 40, 50 minutos buenos por partido, que el equipo no siempre, pero puede sacar una diferencia mayor en el resultado, que el equipo pueda hacerse más fuerte de local como históricamente lo hizo, y que a la vez pueda seguir sosteniendo una buena campaña visitante. Eso sería fundamental, sería hermoso, sería parte de un equipo candidato en serio, te acercaría más al éxito. Nada te garantiza el éxito, nada, pero te acercaría más, tendrías más argumentos, más probabilidades, así lo marcan las estadísticas generales del fútbol mundial, qué sé yo, como sea que tenga que ser, pero que San Martín ascienda, diremos todos, por supuesto. Yo agrego, si es algo superador al del año pasado, como en algunos puntos los marcamos que sí y en otros que no, hasta aquí habrá más posibilidades, habrá más probabilidades, por lo menos si quieren ascender realmente, que es lo único que importa, o es cuanto menos lo que más importa.
derrota. San Martín está bien encaminado, pero vamos a seguir planteando y argumentando los pero. San Martín está bien encaminado para seguir peleando, pero para ascender estará más o menos cerca, más allá de no haber un éxito garantizado en cuanto a una receta única. Digo yo, estará más o menos cerca de acuerdo a lo que pueda evolucionar, crecer como equipo en cuanto a la faceta ofensiva del juego fundamentalmente, en cuanto al rendimiento individual de determinados jugadores, a la regularidad futbolística y física. Y no perdamos de vista esto, que después de Forestelo con Burkhardt y que anteriormente con el mejor preparador físico para mí, si no de la historia, seguro de los últimos 20, 30 años, como fue Gastón González, una bocanada de aire fresco, de aire puro dentro de tanta mugre en su momento, y por eso duró tan poco y se fue un tipo serio. San Martín para mí no tuvo un preparador físico de primer nivel. Ojalá esta gente que son de acá, que son de los que uno cree, de los buenos, puedan demostrar que este equipo está bien preparado físicamente. Aquí hay serias dudas respecto a los manejos en cuanto a la desinformación, en cuanto a las improlijidades, los mamarrachos, que no son nuevos, pero que deberían cambiar, por lo menos con un cuerpo técnico serio, uno pretende eso, y también en cuanto a reiteradas lesiones, jugadores que están exigidos, siempre pensando en el futuro, porque la parte física en el fútbol y en esta categoría, para hacer la diferencia, es preponderante, y mucho más para darle la razón a aquellos que dicen que en esta categoría es todo tan parejo, tan mediocre, que se define por detalle. Y un detalle no menor, fundamental, es lo físico, a la par de lo futbolístico. San Martín está bien encaminado en una carrera que por ahora se corre a 50 kilómetros por hora, con un auto que no lo dejó en banda. San Martín no fundió motor, pero tampoco corre como a uno le gustaría, al menos para ser un candidato más serio, más allá de lo que presenta la categoría.